texto que es muy conocido, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Creo que ese texto muchos hermanos lo tienen en su memoria. 1 Tesalonicenses 5, 18, dice de esta manera. ¿Ya lo tiene? 1 Tesalonicenses 5, 18. A ver, ¿cómo dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. una vez más, hermanos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Parece ser que el apóstol Pablo nos pone difícil esta expresión cuando dice dad gracias. ¿En cuánto, hermanos? En todo. Dad gracias en todo. Mi pregunta es, ¿los cristianos no tienen dificultades? ¿Tienen dificultades los cristianos en este mundo? ¿Los cristianos no tienen necesidades? Sí las tenemos. Los cristianos, hijos del Señor, ¿no nos enfermamos? Sí nos enfermamos. La enfermedad es parte de esta vida, parte de esta tierra, parte de nuestra naturaleza y lógicamente nos enfermamos. Pero Pablo dice, dad gracias en todo. Mi otra pregunta ¿es fácil darle gracias a Dios cuando las cosas no caminan bien? No es fácil. Pero la palabra dice claramente, dad gracias en todo. No siempre salen las cosas como nosotros quisiéramos. Hay cosas que de repente nos fallan y no salen como deseamos. Y es difícil decirle, gracias Señor, porque no salió como yo quería. Cuando vine en mayo dije que yo trabajo en Guatemala en compra y venta de café. Aparte de servir al Señor en la predicación de la palabra, también me gusta trabajar materialmente. Y una ocasión, en un año de trabajo, allá estuvimos viajando, llevando y trayendo café, comprando y vendiendo el café. Y cada viaje que llevaba a vender, pues apartaba lo que ganaba. Y de lo que ganaba, mi diezmo para el Señor. Y así estuve trabajando. Pero una ocasión me tocó perder. Siempre que llegaba a la casa, después del arduo trabajo en el día, después de comprar el café y prepararlo y llevarlo a vender y regresar a casa, siempre acostumbraba a llegar y doblar mis rodillas y decirle al Señor, gracias por guardarme, gracias por ayudarme. Y aquí está, Señor, lo que es tuyo, lo que te pertenece. Esa ocasión me tocó perder. Ocupado en misiones, iba a una reunión con misiones, pero dije, voy con carro a la reunión y voy sin nada, entonces busco café para llevar y traer ahí para la gasolina. Y en efecto encontré mucho café y cargué el carro y viajé, y cuando llegué a donde el café se vendía, el café había bajado. Y esa ocasión yo perdí 1,000 quetzales en ese viaje. Fui a la sesión, regresé, no llegué a casa esa noche, me quedé en casa del presidente de misiones. Él me compró el café, pero con la pérdida en cuenta. Y cuando llegué a casa y fui al lugar donde me arrodillaba, le dije, Señor, hoy no tengo que darte. Pero luego el Espíritu me habló. Dice, ¿cómo que no? Claro que tienes que dar.
Dar gracias en todo. Y dije, Señor, gracias porque hoy me tocó perder. Y claro que tengo que dar. Di aún de lo que había perdido. Pero hermanos, no es fácil. Los cristianos tenemos dificultades, tenemos necesidades. Hay cosas difíciles en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Y siempre damos gracias a Dios cuando todo marcha bien. Pero cuando las cosas no salen bien, a veces nos cuesta. A mí me llama la atención lo que dijo, la actitud de Job. Bueno, recuerdo en este momento la actitud de Job. Si usted quiere leer conmigo este texto, Job, capítulo 2, su versículo 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto, dice la palabra, no pecó Job con sus labios. Miren, la historia ustedes la conocen, y Job era un hombre entregado al Señor, un hombre devoto al Señor, pero fue probado, y él, aparte de que era fiel al Señor, era un hombre poderoso en los orientales, era un hombre rico, pero perdió todo lo que tenía, incluyendo su familia, que eran 10 hijos, y perdió todo, se quedó en la calle. Y su misma mujer le dice, ¿aún te mantienes fiel al Señor? Si quiero leer conmigo el versículo 9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa fue la actitud de su propia mujer. ¿Aún eres fiel? Has perdido todo, has perdido toda la riqueza, nuestros hijos. ¿Todavía eres fiel? Y entonces Job dice, como habla cualquier mujer fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Vamos a recibir de Dios solamente el bien y el mal, no? Amados hermanos y hermanas, dad gracias en todo, dice la palabra. Les invito a pensar en el tema, la actitud de un cristiano agradecido. Es el tema de esta ocasión. La actitud de un cristiano agradecido. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano agradecido? Hay 4 cosas que quiero compartir en esta ocasión con ustedes, hermanos. Bajo este tema, la actitud de un cristiano agradecido. En primer lugar, un cristiano agradecido sirve al Señor con alegría. En segundo lugar, un cristiano agradecido canta alabanzas al Señor. Tercer lugar, un cristiano agradecido honra al Señor con sus bienes. Y en último lugar, un cristiano agradecido vence las acechanzas del enemigo, el diablo. Vamos por partes, hermanos. En primer lugar dije, un cristiano agradecido sirve al Señor con alegría. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Luego dice, servid a Jehová. ¿Cómo, hermanos? Con alegría. Servid a Jehová con alegría. Un creyente que está agradecido con el Señor sirve al Señor, pero lo hace con alegría. Lo hace con alegría. Uno de los 5 imperativos del Salmo 100 es servid a Jehová con alegría. Pablo dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, luego dice, sirviendo al Señor. Diligencia dice que es esmero, dice que es entusiasmo, dice que es dedicación, dice que es prontitud. En otras palabras, Pablo dice que en lo que requiere diligencia, o sea, el servicio al Señor debe hacerse con esmero, con prontitud, con dedicación, con entrega, con alegría. Debemos servir al Señor, mis amados hermanos, con mucha alegría. No servir al Señor por la fuerza. No servir al Señor obligado. Escucho de lo que harán esta tarde, hermanos, y lo que hacen en su plan de trabajo mensual o semanal. Y me alegra, pero que los que vayan a hacer el trabajo lo hagan con alegría. Con alegría.
no sencillamente por obligación o porque están anunciando, porque si no voy, ¿qué dirán? Sino hay que ir a hacer la obra, hay que servir al Señor, pero con alegría, con ese gozo en el corazón de servir al Señor. Esa es la actitud de un creyente que está agradecido. Sirve al Señor y lo hace con alegría. Lo hace con, como dijo Pablo, con diligencia, que es esmero, entusiasmo, dedicación, prontitud. Esa es una de las actitudes del cristiano agradecido. En segundo lugar, un cristiano agradecido canta alabanzas al Señor. Dice Hebreos 13:15, si usted quiere leer conmigo este texto. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Creo que es Pablo el que escribió esta carta, no está muy seguro, pero dice la palabra de esta manera, 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, hermanos y hermanas, un creyente agradecido canta alabanzas al Señor. Y quisiera decirles que el tema de la alabanza, hermanos, es un tema de prominencia en la Biblia. El tema de la alabanza es un tema que se habla mucho en la palabra del Señor. El libro de los Salmos, por ejemplo, es un libro muy especial que nos habla de la importancia de la alabanza. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. Qué interesante la expresión del salmista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, la alabanza al Señor debe ser parte de nuestra vida, hermanos. No solamente en la congregación, no solamente en los cultos, sino allá en el campo, allá en el trabajo. Bueno, aquí no hay campo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A veces nos toca, bueno, yo no sé, pero no sé en qué trabajan ustedes, pero a veces me toca descanso los días martes en la compañía. Yo trabajo de miércoles a lunes y por eso los domingos los tengo ocupado en la compañía. Pero los martes me toca descansar y a veces voy a trabajar bajo los árboles, arrancando el monte, como ya ven cómo les gusta a los americanos, ¿verdad? Todo arreglado. Y allí donde estamos trabajando, debe estar la alabanza al Señor. Amén, hermanos. Ahí donde estamos, hermanos. Alabar al Señor. Ahora, yo escuché un hermano allá en la nursería donde trabajo que ahí se mantiene silbando los himnos y a veces cantando. Pero yo digo, hermanos, que debemos alabar al Señor, aunque la gente se ríe de nosotros. Usted sabe que en el ambiente en que vivimos en el trabajo, no todos son cristianos, y hay muchos que se burlan de nosotros. Sin embargo, yo escucho mucha gente de los incrédulos cantar esas rancheras. ¿Y por qué los creyentes no cantamos ahí? Porque a lo mejor de repente nos da vergüenza, ¿verdad? Pero el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Un creyente agradecido canta alabanzas al Señor. El Salmo 117 que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Y uno puede citar muchos salmos, hermanos y hermanas, muchos salmos que nos hablan de la importancia de la alabanza. Recién leí el Salmo 137, creo que, bueno, tengo mi lectura de todas las mañanas antes de salir al trabajo, estoy leyendo el libro de Salmos.
Y anteayer, yo creo, me tocó leer el Salmo 137. Y yo quisiera que lo lea conmigo, hermano, los primeros versículos. Me llamó la atención al pensar en esto de la alabanza. Me llamó la atención, hermanos, este Salmo 137. Quiero que lo lea conmigo. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ah? Colgábamos, ¿qué? Nuestras arpas. Colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Y el versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra qué? En tierra de extraños. Yo imagino al pueblo de Israel cautivos en Babilonia, y sus opresores les pedían: a ver, canten con alegría, canten cánticos de Sión. Pero me llama la atención lo que dice esta palabra. Nos acordamos en los sauces, árboles, colgábamos nuestras arpas. El arpa era un instrumento musical de renombre también en aquel entonces. Era su instrumento de David preferido, el arpa, para bendecir el nombre del Señor. Amén. Cuando yo veo ese texto, hermanos, en versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Todos los que estamos aquí, excepto mi hermano Santiago, creo yo, vivimos en tierra extraña. ¿No le parece? Todos en tierra extraña. Pero aquí en esta tierra, hermanos, aquí en Estados Unidos, aquí donde estamos, donde Dios nos tiene, de México, Guatemala, de cualquier lugar, aquí podemos bendecir al Señor. Aquí alabamos al Señor. No importa que estemos en tierra ajena, que estemos en tierra extraña, pero el creyente que está agradecido, hermano, alaba al Señor con todo su corazón. Si no queremos cantar al Señor, pero que en nuestro corazón haya alabanza. Quiero que leamos, hermanos, Efesios capítulo 5, ahora lo que dice Pablo. Efesios 5, 18. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 5, 18 dice de esta manera. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde, hermanos? En vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amados hermanos y hermanas, la alabanza es prominente en la palabra. La alabanza es parte de la vida del creyente. Claro que nos reunimos para estudiar la palabra, para tener comunión con los hermanos, para animarnos unos a otros. Pero la alabanza, hermanos, es algo especial en la vida. Y podemos hacerlo, hermanos, repito, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en donde estemos. Decía el salmista: en todo tiempo, de continuo en mi boca estará la alabanza. Hay algo que quiero compartir también hoy, y quiero que leamos Corintios, 1 Corintios capítulo 1 de Corintios, su capítulo 14. Quisiera, hermanos, que pensemos en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 14. ¿Qué pues? Dice él. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La parte segunda dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con, ¿qué dice, hermanos? 14, 15.
Es al revés entonces, perdón hermano. 14:15 dice, ¿qué pues? Dice Pablo. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con ¿qué? Hermanos, eso significa que nosotros debemos cantar también al Señor pensando en el mensaje que estamos cantando. Que lo que cantamos, que sepamos lo que estamos cantando. Hay muchas, hablaba el hermano esta ocasión, muchos grupos, muchas denominaciones hoy en día que tienen su propia manera de creer en Jesucristo. Y hay mucha alabanza que no tiene contenido bíblico. Hay mucha alabanza que sencillamente es una emoción de la persona, pero no sabe lo que está cantando. El creyente debe cantar al Señor con alegría, pero también debe cantarle con el entendimiento. Saber qué se está cantando. Me alegra ver aquí al frente las letras de los himnos, porque ahí sabemos que estamos cantando. No es sencillamente solo cantar por cantar, sino ¿qué voy a decir con este canto? Porque quisiera que sepan, hermanos, que los cantantes, los que dirigen los grupos musicales o los solistas o los coros que hay, ellos también son predicadores. La diferencia es que ellos predican cantando, nosotros predicamos hablando. Entonces, el que canta debe saber qué va a cantar. Pero amados hermanos, una actitud de el creyente agradecido es que canta alabanzas al Señor. Tercer lugar, un creyente agradecido honra al Señor con sus bienes. Proverbios 3, conocido también, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice claramente la palabra. Literalmente dice Salomón. 3, 10. 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un creyente agradecido honra al Señor con sus bienes. Hay un concepto equivocado con relación a los bienes, porque hay quienes piensan que aquel que tiene dinero, aquel que tiene carros último modelo, aquel que tiene muchas casas, él sí tiene sus bienes. Y pensamos, este sí tiene sus bienes. Pero hermanos, todos nosotros tenemos algún bien, ¿o no? Todos tenemos algún bien. Todos tenemos en casa algo. Tenemos bienes, lo que Dios nos ha dado. Son bienes que el Señor nos ha regalado. Y entonces, el creyente que está agradecido honra al Señor con sus bienes. Tiene su casa, tiene su trabajo, tiene su dinero, tiene su carro. Honra al Señor con lo que Dios le ha regalado. Aquí hay un pequeñito problema con relación a los que estamos aquí en Estados Unidos. Porque dice Salomón, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No siempre nos dedicamos aquí, o no sé si hay aquí, hermano Santiago, si hay gente que se dedica a sembrar frutos. Bueno, sí hay, ¿verdad? Naranjas, ¿no? Maíz, el frijol. ¿Saben que vivimos en un país diferente? Aquí dice que se llama el país de los negocios, no sé si eso es cierto, ¿verdad? El país de los negocios. Yo cuando vine a Estados Unidos la primera vez le titulé el país de las carreras. Porque es país de las carreras. Aquí nos
Hermano, aquí se vive, ¿no es cierto, hermano? Y por eso dice que uno se casa y no tiene tiempo para el culto, ¿verdad? Es el país de los negocios. Otros dicen el país de las oportunidades. En nuestras tierras, aquí hay guatemaltecos, hay mexicanos, hay, no sé si hay de otros países, pero hondureños, ¿verdad? Hermano Raúl. Pero allá con nosotros se acostumbra el maíz y el frijol, que es popular. Yo viví en una iglesia por 2 años y medio, la iglesia La Voz del Señor. Estuve trabajando con ellos. Y allí en ese lugar, es un pequeño lugar poblado, pero allí en medio de las casas están los limones, están las naranjas, están los nances, está el maíz, está el frijol, está el tomate, y hay variedad de productos, de frutos ahí de la tierra. Y me sorprenden los hermanos porque ellos traen sus primicias y llevan primicias de frijol, llevan elotes. En donde yo más vivo es zona de café, y los hermanos tienen una ofrenda anual de café. Cada año en marzo recogen su ofrenda de café y han reunido bastante café. Solo un año que estuvimos trabajando con ellos en esa área, nos tocó trabajar y hablarles de la palabra y poner una meta de 100 quintales de café. Esa ocasión se reunieron 115 quintales de café. O sea, es diferente allá. Y uno se sorprende cómo los hermanos llevan de todo al templo. Bueno, aquí es totalmente diferente, hermanos. Pero un creyente que está agradecido honra al Señor con lo que tiene, con lo que Él le ha dado. Honra al Señor con su casa, con su carro. Dice, aquí está mi carro, es para ti, Señor, es tuyo, Señor, es para tu obra, Señor. Por acá se acostumbra tener un microbús, un carro para ir a traer a los hermanos, ¿verdad? Creo que aquí no, ¿verdad? Pero por allá con nosotros en la Pelaica, por allá sí yo recuerdo en otros años que pasaba una ven recogiendo a los hermanos. Hermanos, un creyente agradecido honra al Señor con sus bienes. Solo quiero terminar este punto con una historia que es tremenda, hermanos. Busquen conmigo en la palabra. En San Juan capítulo 12. Juan 12. Si ya me pasé, me avisan. No sé cuánto tiempo. Juan 12. ¿Lo entiende, hermano? Juan 12. Versículo 1 en adelante dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho, ¿qué dice, hermanos? De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dejémoslo ahí, hermanos. Esta es una historia muy especial, una historia maravillosa, porque encontramos aquí una mujer llamada María, con una actitud especial. Le hacen una cena al Señor. Marta servía, Lázaro estaba allí. Ellas tenían gratitud al Señor por la resurrección de Lázaro. Y entonces le hacen la cena. Implica que hay que invertir, ¿verdad o no? Hay que gastar un dinero para la cena. Pero ellas están honrando al Señor con sus bienes. Pero lo importante es la actitud de María. Entonces María, dice el 3,
tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Subraya eso, de mucho precio. Y Judas dice, esto podría haberse vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Adelante dice que Judas no estaba pensando en los pobres, sino en él, ¿verdad? Porque él era de la bolsa y sustraía algo por ahí. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que era de mucho precio la ofrenda que llevó María, que dio a Jesús en esa actitud tan especial, por 300 denarios. Dice que un denario era el salario de un día de trabajo, de 12 horas, en aquel entonces. Si uno multiplica 300 denarios por 100, por $100 que ganan un diario, más, ¿verdad? Serían $3,000. Multiplicado por 7 y tanto, más de 20 y tantos mil quetzales. O sea, hermanos, esta mujer nos deja un tremendo ejemplo de honrar al Señor con nuestros bienes. Una mujer agradecida con el Señor, esa actitud de comprar ese perfume y jugar los pies de Jesús, una actitud especial, pero implicó invertir. ¿Cuánto le damos nosotros al Señor? ¿Qué tan grande es nuestra gratitud al Señor? Esta mujer nos deja un gran ejemplo. Entonces, un creyente agradecido sirve al Señor con alegría, canta alabanzas al Señor. Tercer lugar, honra al Señor con sus bienes. Con lo que Dios le ha dado, honra al Señor. Pone a disposición del Señor lo que tiene para la obra, para el servicio en su santa obra. En último lugar, un creyente agradecido vence las acechanzas del enemigo, el diablo. Amados hermanos y hermanas, en esta tierra siempre tendremos luchas. En este mundo, mientras estemos en este planeta Tierra, siempre habrá batallas. Y saben, hermanos, quiero que abra su Biblia, porque el apóstol Pablo nos advierte que tendremos una tremenda lucha contra el enemigo y a la vez nos prepara para vencerlo. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Vea ese pasaje, hermano. 6:10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, Efesios 6:10. ¿Listos? Dice la palabra de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, ¿qué, hermano? Las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, esta palabra nos advierte y nos enseña que tenemos una lucha frecuente contra el enemigo, el diablo. Hay un refrán que dice que el diablo no se duerme. El diablo no se duerme. Hay un hermano que decía que el diablo no descansa ni los domingos, decía. Y yo dije que el diablo trabaja más los domingos con los creyentes, poniendo tantas cosas al frente para distraerse y abandonar la casa de Dios.
El diablo es el diablo, hermanos. El diablo es astuto, dice la palabra. Y pone tantas cosas en la vida que cuando sentimos estamos enredados en ellas. ¿Cuántos conocen las arañas? Conocemos las arañitas, ¿verdad? Y usted ha visto una arañita que hace su círculo, bien excelente, no sé, pero es muy especial ver también esto, hermanos. Como la arañita hace todo bien arregladito. ¿Para qué lo hace, hermano? Cachar presas. Claro, llega un insecto y yo ya me puse a observar. Hay unas que lo hacen bien arregladito, pero otras que hacen todo. Y cuando llega un insecto ahí, ya no puede salir. Y ella se está divirtiendo, está divirtiendo. ¿Cómo? De repente llega. Hermanos, el diablo también es igual. El diablo pone tantas cosas en la vida de un hijo de Dios. ¿Y sabe qué? El diablo no trabaja con la persona no creyente. El trabajo del enemigo, el trabajo del diablo es con los hijos de Dios. Él no va a trabajar con un incrédulo. Él está ahí, él está feliz que esté donde esté, se lo tiene, ¿entiende? Pero él va a trabajar con el creyente, hermanos, con el Hijo de Dios. Cuando un cristiano dobla su rodilla ante el Señor, el enemigo está furioso. Pero ¿sabe qué? Una manera, un arma para vencer a Satanás es la oración, hermano. Es la oración. Es también la bendita palabra del Señor. Es la fe, es el Evangelio. Son las armas para poder vencer al enemigo. Hermanos, nuestra lucha, dice Pablo, que no es contra sangre y carne. Es decir, no es con la mano ni con el pie. No es con arma blanca ni con arma de fuego. No. La lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos y hermanas, todos nosotros tendremos esa lucha. Y les quiero decir lo siguiente. No hay un creyente, hombre o mujer, grande o pequeño, anciano o diácono, pastor o misionero, no hay un creyente que no tenga esa lucha, hermanos. Todos tenemos esa lucha. Y otra cosa, esa lucha, hermanos y hermanas, es de todos los días. ¿Sí o no? De todos los días, hermano. Yo siempre digo que solamente cuando nos abandonamos en un sueño profundo es cuando estamos tranquilos. Media vez estamos conscientes. He ahí los ataques del enemigo, los malos pensamientos, las malas intenciones. Todo, hermano. Tenemos que luchar contra el enemigo. Pedro también nos advierte algo especial y quiero que leamos este pasaje. Y voy a ir terminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vean lo que dice el versículo 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo. Leamos del 7 en adelante. Dice la palabra de esta manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde, hermano? En todo el mundo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, hermano, como león rugiente anda, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y me llama la atención lo que dice Pedro. Dice: resístanle firmes en la fe y sepan que estos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. En México, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, aquí en Estados Unidos. Los creyentes
están siendo atacados por Satanás, por el enemigo. El diablo trabaja fuertemente y hay que vencerlo. Un creyente agradecido vence las acechanzas del enemigo el diablo. Amados hermanos, quiero terminar esta ocasión. Hemos visto el tema, la actitud de un cristiano agradecido. Sí se les quedó, ¿verdad? Espero. La actitud de un cristiano agradecido. Hemos visto 4 cosas de un cristiano agradecido. Primero, un cristiano agradecido sirve al Señor con alegría. Número 2, un cristiano agradecido canta alabanzas al Señor. Número 3, un cristiano agradecido honra al Señor con sus bienes. Y número 4, un cristiano agradecido vence las acechanzas del enemigo, el diablo. Yendo de Huehuetenango a Quetzaltenango, los hermanos de Guatemala sí me entienden de dónde estoy hablando, ¿verdad? De Huehue a Xela. Íbamos por unos papeles de un carro. Y en la carretera alcanzamos una camionetita o microbús o ven como se le dice en diferentes formas, ¿verdad? Alcanzamos esta camionetita y atrás una leyenda que decía: agradecido con el Altísimo. Así decía su camioneta: agradecido con el Altísimo. Pregunto esta mañana, ¿cuántos agradecidos hay aquí? ¿Tenemos gratitud al Señor, mis hermanos? Creo que todos nosotros, hermanos, tenemos más de una razón para darle gracias al Señor. Dios es grande con nosotros, hermanos, y Él nos cuida, y Él nos defiende, y Él nos ayuda en todo sentido de la palabra. Nos ayuda físicamente, materialmente, y ¿sabe qué? Él nos ayuda espiritualmente. Solo el Señor nos ayuda, hermanos y hermanas, en todo lo que necesitamos. Entonces lo menos que podemos hacer es agradecerle. ¿Cómo? Sirviéndolo con alegría, cantando alabanzas a su nombre, honrándolo con nuestros bienes y venciendo las acechanzas del enemigo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que podamos ser creyentes agradecidos y que seamos fortalecidos y bendecidos cada día con su santa palabra. Que Dios bendiga a cada uno y que esta palabra que hemos visto pueda bendecir su vida y mi vida. Y que sigamos adelante sirviendo al Señor. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Gracias por su atención, hermanos. ¿Terminamos?